tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. Un gusto saludarles, compartir nuevamente con ustedes a través de este su espacio. Bienvenidos y bienvenidas, que sigamos disfrutando de la Pascua y que ahora también pongamos nuestros ojos en Pentecostés, ¿verdad, Padre? Bienvenido. Bueno, está un poco, bueno, gracias, buenos días. Muy acelerado. Muy rico estar aquí con ustedes. Sí, está un poquito acelerado porque yo quiero más bien gozar bastante la Pascua y disfrutarla y comerme la Pascua, disfrutarla bastante. Pero ya me está tirando hasta Pentecostés, me parece un poquito lejito, pero está muy bien, sí. Antier, ¿cuándo fue el domingo? El domingo fue, ¿verdad? Era la fiesta de la Divina Misericordia. Sí, el domingo. Que es una fiesta preciosa, sí. Hoy nos va a hablar en el número de la misericordia, también la iglesia que es lugar de la misericordia. Bueno, pues, ¿cómo están ustedes? Felices Pascuas de Resurrección, seguimos diciendo. Sí, claro. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Qué bueno. Pues un gusto podernos encontrar para continuar en este tiempo pascual, preparándonos, convirtiéndonos, siguiendo este proceso de conversión que seguramente pues a algunos nos resultará bastante difícil, complicado, pero confiado siempre en Cristo resucitado, que nos va a ir ayudando a ir saliendo, decía el Papa Francisco para el mensaje cuaresmal, no nos cansemos de hacer el bien y también extirpemos todas aquellas cosas que hay en nosotros y que nos alejan de Jesús. Así es de que ojalá y lo hayamos aprovechado y que en este tiempo pascual pues sigamos de fiesta, muy alegres. De fiesta, sí señor, y eso es lo que queremos. Y que también gozarnos de este tiempo pascual nos ayuda muchísimo a alejarnos del pecado, ¿no? Sí, por supuesto, no es permitido pecar en Pascua. Sí es. Y si en caso, mire, cuando usted vea cerquita el pecado, salga huyendo como un cobarde. Sí. Porque más valen que digan, aquí corrió que aquí pecó. Sí. Ay, qué bendito, ay, qué fantástico. Bueno, está muy bien. Hacemos la oración. Quería saludarles, sí, mucho gusto. Ojalá que todos ustedes también de verdad estén gozando esta Pascua, sí. Vamos a orar, sí, claro. Sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos y te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor y por tu misericordia, por todas tus bendiciones. Queremos darte gracias y queremos pedirte, por favor, que nos animes en el corazón, en el espíritu, que nos fortalezcas, que nos llenes de tu gracia, de tu sabiduría, especialmente que nos conceda la fuerza del Espíritu Santo, que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nos llene de su sabiduría y nos haga fieles en el cumplimiento de su voluntad. Te pedimos especialmente ahora que queremos escuchar tu palabra, tu mensaje, que estemos dispuestos a cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bueno, recuerde que este espacio lo dedicamos a meditar esta exhortación apostólica del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, que es nada más y nada menos que la alegría del Evangelio. Y hoy nos correspondería meditar el numeral 114. Que bueno, ya el Espíritu Santo nos va llevando, ¿no?, a que nos vayan apareciendo muchas similitudes o muchas analogías, ¿no? De acuerdo al tiempo pascual, al tiempo litúrgico que vamos viviendo, nos van apareciendo muchas cosas que nos van a ayudar a profundizar un poquito más en lo que estamos viviendo. Claro, si yo decía, por ejemplo, este tema de la misericordia, que lo hemos trabajado toda esta semana desde el domingo, y ayer, antier, y hoy, digamos, y las lecturas también, pero mire qué bonito dice, la iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita. Qué bonito, ¿no? O sea que, digamos, es que no solo es el lugar de, digamos, de Jesucristo o el lugar de la evangelización, no, es que la evangelización tiene que ir teñida de esta misericordia. Y si no es otra cosa menos el Evangelio de Jesús. No, exactamente. Sí, exactamente, sí.
Lo leemos. Leámoslo, Padre. ¿Lo tienen ya a mano? Suponemos que sí, ¿verdad? Dice, ser iglesia es ser pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto del amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. La iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse, 4 verbos, acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Qué bonito número. No, pero quitemos estas y pongamos otras, a ver a qué se parece más nuestra iglesia, nuestra parroquia. La iglesia dice aquí, acogido, amado, perdonado y alentado. ¿Será que nos sentimos así o nos sentimos juzgados y condenados? Ay, Dios mío, ay no, yo no quiero. Pues ojalá, y sería bueno no revisar estos 4 verbos. Sí, sí. Pero no revisándolo si lo hacen los otros, sino si lo hago yo. Lo hago yo. Si lo hago yo, porque si nos ponemos a descubrir, a juzgar, a pasarle el termómetro al otro, saber si están tibios, calientes o qué sé yo, pues a lo mejor nos vamos a decepcionar, pero el examen debemos de hacerlo tomando en cuenta estos 4 verbos, haciéndolo personal. ¿Será que yo como iglesia estoy haciendo sentir al otro acogido, amado, perdonado y alentado? No lo sé. Sobre todo estoy pensando que en este tiempo de pandemia, en lugar de sentirnos así, Aléjate. En lugar de acogido, ¿cómo se llama? Despedido. O sí. en lugar de amado, pues, yo qué sé. Te amo, pero aíslate. Aislado. En lugar de perdonado y alentado, más bien nos alejado, siempre alejado. Este tiempo nos ha, digamos, ido rompiendo lo más bonito que teníamos, que era esa cercanía, ese sentirnos acogidos, etcétera, ¿no? Pero, digamos, el punto tiene todo que ver con la palabra esa, con lugar de misericordia, lugar de misericordia. Y es que en un lugar de misericordia uno se siente acogido, amado, perdonado y alentado. Qué bonito que sería que cada uno de ustedes pudiera responder de verdad, como dice Edgardo, cómo nos hemos sentido en la iglesia, cómo nos hemos sentido en la parroquia. ¿Cómo te sientes tú aquí en la radio? Yo estaba pensando, cuando usted estaba leyendo, de que el mundo va justamente por donde tiene que ir. O sea, con todos sus egoísmos, con todas esas resequedades del alma, sus desiertos, con todas esas corrientes. Ese es el mundo, y va por donde tiene que ir. Ese es su dinamismo. Entonces, egoísta. Pero ¿qué es lo que le hace falta a ese mundo? Bueno, que nosotros como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, tengamos estas cualidades, estas características para que cambiemos el mundo. Porque cuántas veces nosotros criticamos, murmuramos, señalamos, juzgamos el rumbo que lleva el mundo, pero si es que la humanidad siempre ha sido así desde siempre, desde el principio, y a veces peor. Sí, a veces peor. Peor. Sí. Y entonces, ¿pero qué es lo que le hace falta a este mundo? Le hace falta la sal, le hace falta la luz, le hace falta lo que le dé sabor. ¿Quiénes son los que le tienen que dar sabor al mundo? Bueno, los cristianos. ¿Pero qué hacemos nosotros los cristianos? ¿Será que estamos siendo lugar de acogida, lugar de misericordia, lugar de sentirnos? Porque qué maravilloso con todo el sufrimiento que hay en la humanidad en este momento, que al llegar a la iglesia se sintieran así, no se fueran.
no se volvieran a ir. Pero tú me estás presentando la cosa muy negativa y sientes que no. Dígame usted. Bueno, yo tengo experiencia de muchas comunidades donde sí. Muchas comunidades donde sí, donde veo que la gente se siente feliz, acogida. Hoy para la pandemia, ¿será que la gente se sintió acogida por la iglesia? No. En este tiempo tal vez no, digamos, ahorita habría que recuperarlo, pero más bien hablo, digamos, en las últimas décadas, los últimos años. Bueno. Digamos, sí tengo la experiencia de ver comunidades bonitas donde se siente acogido, etcétera. Y no son exactamente de ciudades. En las ciudades a veces cuesta un montón esto, pero por ejemplo en el campo, en los lugares de misión, ¿verdad? Allá en las celebraciones, en los momentos celebrativos bonitos. Estoy pensando, por ejemplo, en Darién, donde estuve yo 20 años, y entonces se propiciaba tanto esto como el espíritu de la acogida de los hermanos. Me acuerdo que teníamos, esto era simpático, en Yavisa, por ejemplo, teníamos... El templo era muy extraño porque era el segundo piso, allá es muy caliente, pues igual que aquí, pero entonces era el segundo piso y muy ventiladito, y en el primer piso había unos salones, pero entonces era en el segundo piso, y era un piso de madera. Entonces la gente subía las gradas aquí y entonces entraba al piso de madera, claro. Y a veces estábamos en las celebraciones y venía la señora Ana, una señora muy querida, muy famosa, ¿verdad? No sé si vivirá ya mayor, ¿verdad? Con sus 10 hijos, venía a misa. Entonces, claro, llegaban tardísimo porque venían de la montaña 2 horas caminando. Y cuando entraban, empezaban a caminar por aquel piso de madera y entonces era como si viniera un terremoto de gente. Pa, 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 pa. Entonces, ¿qué había que hacer? Lo más lógico, parar lo que estábamos haciendo, ya fuera la lectura del Evangelio o la homilía muchas veces o lo que sea, y entonces darle la bienvenida. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué bonito que hayan venido, y toda la gente les aplaudía porque sabían lo que habían caminado, y entonces ellos traían encima a veces regalitos para nosotros, y entonces estaba yo leyendo el Evangelio, yo había interrumpido el Evangelio, ¿verdad? Entonces entraban, claro, padre, aquí le traigo un quesito y unos huevitos, ay, póngamelos aquí, venga, qué rico, y a usted le traigo no sé qué, y tal, y aquí le traigo la medicina. Entonces parábamos la celebración, cualquier liturgista nos hubiera dicho, qué escándalo, y encima parar la lectura del Evangelio, o parar la homilía, o a veces yo qué sé, no sé ni en qué momento podíamos estar. Y entonces entraban ellos y era un espectáculo y había que darle la bienvenida y había que disfrutarlos y tal. Y no era difícil hacerlo. Bueno, supongo que para otros curas más forzados con los temas de liturgia, claro. Pero como ahí, digamos, era un ambiente tan familiar y estaba llenísimo el templo de muchísima gente. Era gente población negra, digamos. Y encima doña Ana se ponían los mejores zapatitos el domingo, y entonces eran unos zapatos que sonaban mucho, claro, entonces era un espectáculo aquella entrada, ¿verdad? Pero para nosotros era un lugar, un momento para acoger, para darle la bienvenida, para compartir, y entonces doña Ana venía entrando por el centro de la iglesia con todos sus hijos y venía saludando. ¿Cómo está doña Manuela? Ya se curó del pie, sí, y tal, ¿y cómo está? ¿Y cómo está? Padrecito, ¿cómo está? Ya se curó del dolor de cabeza que tenía. O sea, todo sabía ella. Entonces, claro, a mí me parece encantador aquello. Yo no sé si les molesta a ustedes mucho, pero los que son de la ciudad y que son así como más liturgistas y tal. Pero para mí aquello era una Eucaristía de verdad. Y las gozábamos muchísimo. Y así era todos los domingos. Y además, después de eso, después de la homilía, venía la presentación de ofrendas, que era un baile, donde bailaban las ofrendas y aquello era una dulzura y una ricura. Y, bueno, entonces, claro, yo estoy muy acostumbrado a esos niveles, ¿verdad? Pero sería bueno preguntarle a nuestros oyentes, ¿será que ustedes alguna vez han visto esta acogida dentro de sus parroquias, dentro de sus catedrales? Porque yo puedo mencionar también algunos lugares de mucha acogida, pero resulta que no son ni católicos. Ajá. Y que ellos
aunque son también iglesia, pero no se sienten acogidos por la iglesia, se sienten que es como una misión personal, Sí. se sienten como que hacen un gran trabajo, pero que no se sienten apoyados por la iglesia. Ay, Dios. Entonces, por eso digo, yo entiendo de que hay muchos lugares sí, de acogida y que se sienten apoyados, que se sienten tomados en cuenta, pero como iglesia, todos nosotros, ¿será que verdaderamente tenemos esta... Pero yo también he visto aquí muchos lugares donde se propicia ese espíritu bonito. Por Sí. ejemplo, digamos, estuve algunas veces en las celebraciones en Ozatlán, tal vez no en la parroquia, más en las comunidades, ¿verdad? O a nosotros mismos allá en Puerto Parada o en algunos lugares, pues, digamos, intentamos propiciar los espacios de acogida. El problema es, digamos, y hay muchos problemas, pero uno de los problemas es el cura. Si el cura acoge o si más bien despide. Y hay muchos curas que no acogemos, más bien despedimos con la mirada, con los gestos, y estamos como defendiendo demasiado las formas litúrgicas y nos descuidamos de la atención personalizada del otro y tal, ¿verdad? O sea que yo creo que esto es muy importante. Yo me acuerdo una vez, te voy a contar para que veas lugares donde no acogen. Estuvimos una vez en una parroquia allá en Ciudad San Salvador, la parroquia nuestra, que ni les digo cuál es, ¿verdad? Y entonces me invitaron a mí hace muchos años a celebrar, yo venía de paso y él me invitó a celebrar y fue una Eucaristía que yo la gocé un montón, intenté acoger, intenté sumar, intenté, tomar en cuenta la participación de todos, pero resulta que no estaba acostumbrados a aquello, ¿verdad? Y había una señora que seguramente había estudiado liturgia y sabía mucho de eso, y entonces cuando yo me bajo las gradas ya y me voy a pasar para la sacristía a quitarme los ornamentos, la señora me decía, 8 errores ha cometido usted en la liturgia. 8 errores. Y se lo llevaste anotado, seguro. Sí. Y entonces yo pues, le dije, pues me parecen poquitos, porque yo no soy especialista en liturgia, yo soy especialista en pastoral y especialista en relaciones humanas, porque me gustan las relaciones humanas, y especialista en pastoral, no especialista en liturgia y en normas rúbricas. Y entonces ya me dijo cuáles eran los 8 errores, ¿verdad? Pero yo pensaba, y se lo dije a ella, lo que más me duele es que usted no disfrutó esta Eucaristía, estuvo más bien, yo qué sé, fiscalizando. Y resulta que esta Eucaristía tal vez era para usted, era su momento de salvación y se lo perdió. ¿Cómo lo siento? Me duele tanto que lo haya perdido usted, porque yo sí la gocé, y yo sí la disfruté, y yo sí vi el paso de Jesucristo en esta Eucaristía. Entonces, pero claro, el punto es que tienes razón. Las estructuras no nos ayudan, gracias Padre, a veces las estructuras no nos ayudan para ser acogedores, ¿qué más? Amables, alentarnos, acogidos, acogedores, pero la palabra sería para ser acogedores, sería la primera, ¿no? La segunda, ¿cuál es? Amados. Para ser amables, perdonados, para ser misericordiosos y perdonadores. Y alentados. Alentados, más bien animados. Más bien, miren, nos llama a juicio, a condenar los errores que el otro ha hecho. Sí, bueno, desde mi experiencia, ¿no? Yo he visto mucha gente, no solo, en muchas parroquias, de varias parroquias, sí, gente que lleva cargas espirituales, grandes problemas, inclusive enfermedades, ¿no? Enfermedades físicas. Hoy durante la pandemia, y hemos podido, y yo he podido ver y escuchar también muchas quejas, ¿no? Muchas quejas de no sentirse que son parte de
acogidos. Entonces, y yo entiendo, ¿no? Porque los sacerdotes también son humanos, pero también conozco de muchos lugares o muchas parroquias que también son muy acogedoras, ¿no? Sí. Que las personas se sienten parte de la parroquia, que no es simplemente el sacerdote, no es solamente el mandamás, vea, el que hace lo que él dice, se hacen las cosas como él dice, se hace su antojo, sino que el sacerdote es un amigo, es un padre, el sacerdote es un consejero, el sacerdote es alguien que te escucha, porque a veces yo he escuchado mucha gente que dice, pues yo ni confesarme con ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque ni he comenzado a hablar cuando ya me está dando la absolución, ni he comenzado a hablar cuando ya me está diciendo, vaya, yo te perdono, es que no tengo tiempo para escucharte, y pasa, y muchos sacerdotes así. Entonces, ¿qué hace esa actitud? Sentir que no es la persona, que mejor me busco otro hasta que me encuentre alguien que me sepa escuchar. Y bueno, ya a mí me ha pasado también, ¿no? Entonces, que muchas veces, en vez de sentirnos perdonados, nos sentimos como que estorbamos, ¿no? O sea, me estorbas, o sea, te desalojo rapidito, decime rapidito lo que tenés, por lo menos comenzá, yo hago un análisis de cuáles más o menos son tus pecados para yo te observo y quítate, ¿verdad? A veces así nos sentimos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y como usted acaba de mencionar una palabra, me disfruto esto, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿cómo se disfruta una buena confesión? ¿Cómo se disfruta el pasar por ese proceso de reconciliación con el Señor? Sí. Pero muchas veces no nos lo disfrutamos porque no encontramos eso que queremos, que se nos escuche, y que muchas veces, tal vez no en la confesión, pero que se nos dé una orientación, ¿no? Y pues yo creo que es problema no solamente dentro de la iglesia, sino de todos, que estamos en un tiempo en el cual escuchar es lo que menos hacemos. Claro. Es un arte que cada vez menos le ponemos atención, Padre, al escuchar. ¿Le presta el micrófono? Sí, claro. No, en el número siguiente va a haber un diálogo muy directo sobre este tema de aceptar a los otros con las diferencias y con las culturas y tal. Pero vamos a fijarnos en la razón de ser iglesia que dice, ser iglesia es ser pueblo de Dios, y nos da la razón, o digamos el fondo es, el sueño de Dios es que un proyecto de amor, dice, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. O sea, quiere decir que ser iglesia es ser como miembro de ese pueblo en el que Dios sueña que vivamos en el amor. O sea, las razones son como muy evidentes. Más adelante lo vuelve a decir, ser fermento de Dios en medio de la humanidad. Eso sí implica ser eso. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo, que a menudo se pierde, que es necesitado de respuestas, que den esperanza, que den vigor en el camino. O sea, que aquí nos pone razones muy serias, muy serias. Incluso una de las razones más importantes sería, vamos a sintetizarla así, ser comunicadores del amor de Dios. Y habría que hacer un esfuerzo por eso. Entonces lo que estás diciendo es eso. ¿Qué comunicamos cuando viene el otro, cuando viene la comunidad? ¿Qué comunicamos? A veces leyes y normas, a veces juicios, pero la pregunta aquí es, ¿comunicamos el amor del Padre? ¿Verdad? Entonces yo creo que sería una cosa como muy importante. Y esto tiene que ver mucho con los temas estructurales, digamos, estructurales o institucionales, digámoslo de otro modo, ¿verdad? ¿Cómo así? O sea,
vamos a decirlo así. La iglesia es una motivación del Espíritu. El Espíritu la motiva y va creciendo como experiencia del Espíritu. Pero llega un momento en el que los que estamos ahí decimos, no, pero mucho espíritu, vamos a darle una forma mejor a esto, y lo quieren institucionalizar. Claro, al institucionalizarlo, ¿qué es lo que ocurre? Ahora está más organizadito, pero perdió el espíritu. Entonces, ¿cómo lograr que esté organizado, esté planificado según un sistema y según normas y leyes, pero que no pierda el espíritu? Porque yo no lo sé, a veces no somos tan inteligentes para lograr que, digamos, que se institucionalice y se organice y se mejore y se estructure, pero que no pierda el espíritu, ¿verdad? Esto es exactamente lo que le ha pasado pues también a otras instituciones de la iglesia. Hablemos, por ejemplo, de movimientos, los movimientos diferentes en la iglesia, movimiento del catecumenado, movimiento de la renovación, movimiento de los foculares, movimiento de la, ¿cómo se llama? Legión de María, Misioneros de Jesús. Es una fuerza del Espíritu, y el Espíritu lo va llevando, y parece que todo va siendo perfecto porque lo va llevando por los caminos impensables. Pero de pronto los seres humanos decimos, le falta estructura, vamos a estructurarlo, y a la hora de estructurarlo se institucionaliza tanto, que se va perdiendo el espíritu. Igual lo podríamos decir, por ejemplo, yo soy de una congregación, Misioneros Claretianos. ¿Qué pasa a veces con las congregaciones también, o con las congregaciones religiosas? ¿Por qué? Porque el Espíritu lo inspira y lo va llevando volando muy alto, a cosas grandes, a servicios muy útiles en el reino y en la iglesia. Pero los seres humanos empezamos a jalar eso para acá y decirle, espérese, va volando demasiado alto, vamos ahora a estructurarlo mejor, a organizarlo mejor, a institucionalizarlo. Y entonces eso es lo que ha pasado con la iglesia. Digamos, aquí nos dice que la iglesia es y debe ser seguidora de un proyecto. El proyecto es el amor del Padre, y debe ser fermento de Dios y de su amor en medio de la humanidad. Entonces quiere decir que está, digamos, está llamada para cosas grandes, está inspirada por el Espíritu para cosas grandes. Pero téngame el micrófono usted, Padre, porque es que lo necesito así. Está llamada para cosas grandes, pero los seres humanos que necesitamos estructura, la decimos, no, bájese un poquito, vamos a estructurarla. Y entonces se estructura también, se institucionaliza también, que pierde el espíritu. Entonces, ¿cuál sería el secreto para que la iglesia, o digamos todas estas instituciones, es que hablaba de las congregaciones religiosas, o hablo de los movimientos, por ejemplo, ¿cuál sería el secreto para que sí se organice y se institucionalice y se organice muy bien, pero sin perder el espíritu? Entonces esto es muy difícil. Incluso esto le toca muchas veces a uno más bien personalmente hacerlo. Vamos a decirlo incluso para que vean ustedes lo dañino de esto. La institución familiar. La institución familiar. Por ejemplo, los esposos sienten el amor entre uno y otro, y esto les hace volar muy alto, muy alto, muy alto. Amarse, entregarse, soñar, pero resulta que hay una necesidad también de organizar e institucionalizar aquel amor. Entonces se hace con un sacramento, con leyes, con normas, con estilos de vida, hay obligaciones humanas, o sea, todo eso hay que organizarlo. Entonces, ¿cómo lograr que esta institucionalización no le haga perder el espíritu?
Entonces eso es lo que aquí está el Papa queriendo darnos a entender. O sea, cómo lograr que sí, que sea una institución organizada, que tenga su propia regulación, disciplina, leyes y normas, pero que a la vez respete toda la fuerza del Espíritu, siendo acogedora, ¿cómo es eso? Siendo un lugar de misericordia donde se sienta uno acogido, amado, perdonado y alentado para vivir según el Evangelio. Claro, estoy hablando ahora de institución. Ahora me acuerdo que tú dijiste que mejor pensáramos en nosotros, pero yo estoy hablando un poco también de la institución, ¿verdad? Y entonces es complicadito porque es un arte muy grande el poder, digamos, ir llevando un movimiento o una tarea familiar o una familia de esposos en donde se combine lo organizativo y lo institucional, pero también donde no se pierda aquel espíritu primero. Sí me sigue, ¿verdad? Sí le entiendo. Y es que, pues, yo pensaba en el hecho de que muchas veces se pierde, como usted lo ha dicho, esa finalidad de la iglesia, que debe de ser, como usted muy bien lo ha dicho también, la transmisión ¿de qué? De la misericordia del Señor, la misericordia del Padre. Y muchas veces, cuando se reúne un consejo parroquial, ¿será que ese es el tema central? ¿Será que ese es el tema central? ¿Cómo estamos transmitiendo la misericordia? ¿O cómo estamos viviendo la misericordia del Padre? Nosotros en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Debería ser siempre el primer tema. El tema central. Ahora, en el trabajo que se planifica, ¿será que ese es el tema central en la transmisión de la misericordia? Y en eso debe de ir. El ser fermento del amor de Dios, ¿sí? ¿Cómo decía ahí? Ser fermento del amor de Dios. Sí. Y que lleven intrínsecas estas 4 características que nos ha mencionado el Papa. Que se sienta acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Sí. ¿Será que y a nivel diocesano también, ¿no? Sí. Y estaba pensando también, padre, cuando en el seminario, en la formación de los nuevos sacerdotes, ¿será que es el tema central? ¿O se queda allá arriba solamente en la parte intelectual de formación, que estudien esto, que estudien esto otro, estudien esta encíclica, que existen, estudien toda esta documentación? ¿O será que les están enseñando a transmitir como sacerdotes de Jesucristo el amor de Dios, a ser misericordiosos? ¿Será que les enseñan en algún momento cuál debe de ser el sentir, el vivir, el actuar de un sacerdote cuando van a confesar? ¿O eso no se toma en cuenta nunca? ¿O eso no se analiza? ¿O en eso no se piensa? Por ejemplo, en esto de Monseñor Romero, según tengo entendido, no sé si ya o en los próximos años de educación, de formación de los seminaristas, se va a tomar en cuenta la materia de Monseñor Romero, ¿no? De la vida de Monseñor Romero. Pero ¿será que se les va a enseñar textos, documentos, o se les va a enseñar a vivir como Monseñor Romero? Como sacerdotes, a imitar a Monseñor Romero, a esa cercanía con la gente, a mezclarse entre la gente, como dice el Papa Francisco, que según dicen muchas de las ideas del Papa Francisco se las tomó a Monseñor Romero, a ser oveja, a ser, ¿cómo es? Pastor con olor a oveja, ¿verdad? Sí. Entonces... No, y cada vez que habla, dice alguna palabra que resuena a Monseñor Romero, él siempre, sí. Entonces todo eso, ¿no? Todo eso. Pero yo lamento que muchas veces estos documentos que son tan bonitos, pues se quedan ahí, porque yo estoy seguro de que si voy a muchos sacerdotes a preguntarles, ni tan siquiera saben que existen estos documentos.
Y lo digo por experiencia, porque No ya me ha puede pasado. ser. Ya me ha ¿Usted pasado. cree? ¿Usted Sí, cree? a mí me ha pasado. Yo le he dicho, documentos que han estado de moda. Y yo una vez le dije a un sacerdote, padre, tomando en cuenta el tal documento del Papa Francisco, quiero que invitarlo al canal para que analicemos esto. Y el Papa Francisco dice eso. Sí. ¿Y en cuál documento decís? En tal documento. Pues déjame ver si lo consigo para informarme, porque no sé nada de eso. Y me quedo, pues y entonces, ¿de qué sirve que existan tantos documentos maravillosos cuando son, qué bonito está? Cómprelo, padre. Ahí déjamelo. Y los engavetamos, y la iglesia engaveta todos estos documentos que si se pusieran en práctica, le cambiaran el rostro a la iglesia y nos convirtiéramos en lo que el Papa dice, una iglesia en donde nos sintamos acogidos, una iglesia en donde nos sintamos amados, una iglesia en donde nos sintamos perdonados, alentados, que muchas veces, decimos nosotros, Padre, ¿por qué será que en la iglesia cada vez hay menos católicos? La iglesia ya a esta altura, aquí en muchas parroquias, las iglesias siguen estando solas. O sea, en comparación antes de la pandemia, hace 3, 4 años, que las iglesias reventaban de feligreses, pero pasó la pandemia, ha pasado la pandemia, y la gente no ha regresado a la iglesia. ¿Por qué será? ¿No debería de ser todo lo contrario? Que en tiempos de aflicción, la iglesia es el lugar donde nos sentimos acogidos, amados, protegidos. No solamente por lo que es la iglesia, sino porque las personas que formamos la iglesia, creamos ese ambiente, no porque nosotros seamos buenos, sino porque vivimos la misericordia de Dios. O sea, se vive en nosotros. Pero, insisto, a veces siento que hace falta echarle un ojo a lo que estamos haciendo. Sí, lo estamos haciendo de acuerdo a esto que debe de ser el pan de cada día de la iglesia. La misericordia de Dios, transmitir la misericordia del Señor. Y que hacerla contagiar a los demás también. ¿Será que eso estamos haciendo? Y ahí me echo en cuenta yo, obviamente. No, y después viene la pregunta personal tuya que decías al inicio. Digamos, cada uno de nosotros estamos siendo acogedores o amables, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, a mí me gustó mucho, nosotros tuvimos en medio de la pandemia la ordenación sacerdotal de un estudiante nuestro claretiano que fue aquí en Jucuarán. No sé, ustedes fueron también a filmar, me parece, sí. Y tal. Entonces, cuando llegamos allá, nosotros disfrutamos mucho la acogida que nos dieron. Una parroquia que se lució, tantos signos tan bonitos, la misma acogida personal de todos, o sea, fue excelente. Y yo decía, qué bonito. Ojalá que no sea solo hoy, pues supongo que no sería solo hoy, ¿verdad? Pero que se expresó de muchas maneras en todos los, digamos, o sea, había gente allí dispuesta para recibirlo, para pasarlo adelante, para saludarlo, o sea, todo esto tan bonito, ¿verdad? Supongo que estaba todo bien organizadito, ¿verdad? Entonces, pero sí hay, digamos, muchos lugares donde sí se siente eso muy vivo, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, pues un numeral muy, pero muy interesante que nos debe de hacer reaccionar. Sí. Yo recuerdo que una vez el monseñor Fabio Colindres nos decía, la iglesia es como un gigante dormido, ¿verdad? Porque muchas veces necesitamos hacer profetas activos, no profetas dormidos, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que decir, por ejemplo, ante la realidad nacional, actual, política, económica, cultural. Sí. Necesitamos abrir más la boca para hablar, para sugerir, sí.
y también para corregir. Necesitamos ser más activos dentro de la iglesia, pero muchas veces para conocer qué dice la iglesia hay que ir a buscar al obispo para ver qué dice, ¿verdad? Porque públicamente no se sabe qué dice la iglesia, cuál es el pensar de la iglesia ante tanta situación que se está viviendo en la actualidad, digo yo. Sí, exacto. En el número 114 a la mitad viene una descripción muy bonita que podríamos hacerla como una definición de lo que es evangelización. Mire qué bonito, dice: anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza y que den nuevo vigor en el camino. Entonces, pero los dos verbos que usa son estos: anunciar y llevar la salvación de Dios a este mundo nuestro. Quiere decir que allí nos está poniendo ¿cómo diríamos? Una definición muy precisa de lo que es la evangelización, digamos. La evangelización es anunciar y llevar la salvación. Arriba lo ha dicho, ser fermento en medio de la humanidad, pero aquí lo define más concretamente: anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo. O sea, que quiere decir que diríamos, todo lo que nosotros hemos descrito antes como, y usted lo describía, por ejemplo, como actitudes negativas, que a veces el juicio, decías, por ejemplo, el juicio, que a veces la condena, que a veces el poner freno a los hermanos, que a veces el no querer ser acogedores, o sea, todo esto son, diríamos, ¿cómo se llama? Como errores muy serios que tenemos que corregir, y casi que tendríamos que preguntarnos en todas nuestras acciones: ¿estoy yo con lo que estoy haciendo anunciando y llevando la salvación de Dios? Por ejemplo, digamos, los ingresos a la participación en las actividades de algunos grupos, entonces que tienen gente de filtro, y entonces, ¿qué es lo que le toca al filtro? Sacar a los que no son o no permitirle la entrada. Entonces, y esto es así en la iglesia, en muchos grupos funciona esto, ¿verdad? Entonces, con lo que yo estoy haciendo, ¿será que estoy evangelizando, anunciando y llevando la salvación? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Y tendríamos que evaluarnos. Y fíjense que a mí me llama mucho la atención que el Papa dice que a menudo el mundo se pierde. Sí, también. Pero también nos da la razón por qué. Ajá. Porque dice, el mundo nuestro que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que le alienten. Pero el problema es que como nosotros, como que somos la iglesia de Jesús, la iglesia de la misericordia, sí, no les damos esas respuestas, sí, ellos van y buscan respuestas en otro lugar. Van y buscan respuestas en otra parte, en los lugares que no las van a encontrar. Y ahí vemos a toda una humanidad intentando llenar ese vacío que solamente lo puede llenar Jesucristo. Pero nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, los que tenemos la misión de transmitir la misericordia de Cristo, estamos muy distraídos. Estamos siendo una iglesia light, la iglesia del mínimo esfuerzo. Entonces dice, necesitado de tener respuestas que alienten, que le den esperanza, que le den nuevo vigor de seguir caminando. Entonces, como no encuentran las respuestas, o las respuestas que damos son muy tibias, sí, no le llenan, entonces mejor se van. Sí, pero esto tiene que ver mucho con la negligencia de los cristianos. Somos muy negligentes. Por ejemplo, ¿por qué no somos capaces de dialogar con otros? Nos cuesta mucho. Por ejemplo, yo le digo a la gente que hablen con los protestantes cuando les visiten, pero hablen, contéstenle, háganles preguntas. Y es que, es que yo no sé qué responder. Espérate, ¿cómo que yo no sé qué responder? Por lo menos léele el credo. Por lo menos léele el credo.
Pero, Si no, dígame, yo le voy a mandar a mi esposa para que les diga cómo dialogar con los protestantes. mire, pues, claro, ¿por qué? Sí, ella es muy buena. Yo he visto muchas veces que ha tenido la capacidad para dialogar con ellos, con pastores. Ya, Sí. porque, claro, el punto es este, mira, necesitado de tener respuestas que alienten y que den esperanza y que den vigor. O sea, yo creo que nosotros podríamos hacerlo como cristianos, pero ¿sabe qué? No queremos estudiar. No queremos estudiar. No queremos, digamos, yo qué sé, dedicar tiempo. No queremos leer. Incluso ni siquiera queremos participar. ¿Cómo es digamos, la respuesta de mucha gente cuando llega para la preparación de los sacramentos? Se les dice, ustedes tienen que tener una formación. Hace un par de días, por ejemplo, mire que necesito, es que yo quiero que el fulano haga la primera comunión. No la puede hacer la otra semana. Espérate, necesita por lo menos un año de catequesis. ¿Cómo se le ocurre que va a tener un año? ¿No? ¿Para qué? O vaya a las charlas prebautismales o las charlas prematrimoniales. Necesita formación, necesita catequesis, necesita estudiar la fe. No tenemos tiempo para eso. Incluso hay mucha gente que te dice, padre, pero es que él trabaja, no puedo yo en lugar de él y tal, o sea, todos esos temas, ¿verdad? Entonces es como muy dañino la respuesta de los cristianos. No tenemos disposición ni a estudiar ni a aprender. Nosotros es que, bueno, a mí me parece tan, no sé, tan horrible ver la incapacidad que tenemos los cristianos para estudiar, porque nosotros lo tenemos como patrón. O sea, de hecho, yo pertenezco a una congregación que estamos dedicados a eso, al a estudio. formar, a estudiar, a catequizar, no a atender parroquias en liturgia ni nada de eso. No, nuestro trabajo es otro, es formar, es estudiar, es dar razones para que la gente pueda dialogar, pueda entender su fe, etcétera, ¿verdad? Así es. Y resulta que se encuentra uno con muchísimas, digamos, yo qué sé, actitudes negativas, ¿verdad? Gente que no quiere dedicar tiempo a eso. Incluso ni siquiera los curas. Hay muchos curas que salen de la formación del seminario y no quieren volver a estudiar más, no quieren volver a leer, yo qué sé. Y bueno, ya no digamos de laicos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, digamos, todo esto, intentamos despertar el afán de leer los documentos de la iglesia. Bueno, para eso es este programa, para eso es este programa, ¿verdad que sí? Para que podamos leer y conocer sobre los documentos de la iglesia. Pero no, resulta que nosotros preferimos callarnos y no intentar tener respuestas que alienten y que den esperanza. Así nos pide el Papa, que seamos capaces, todos los cristianos, de tener respuestas que alienten, de ofrecerle a los otros respuestas que alienten. Pero preferimos decir, no, de eso no, incluso digamos, uno lo ve, por ejemplo, con los niños de la catequesis. Pregúntele a sus papás, es que mis papás dicen que ellos no saben nada de esto. Por Dios, ellos no saben nada de esto. Cuando se supone que han sido cristianos por tantos años y deberían de tener muchas más razones, ¿verdad? Así es. Hay una película muy interesante que se llama, a ver si la ponen una vez aquí, que se llama El Apóstol. Es la historia de un Hakim, se llama. Hakim es un musulmán francés en Francia, que él conoce a un cristiano accidentalmente y entonces empieza a tener una relación muy bonita con él. Este cristiano le invita al bautismo de su hija y entonces él va al bautismo de su hija y en la celebración del bautismo ocurren muchas cosas allí tan interesantes porque, y él al final se convierte al cristianismo y se hace católico
y se bautiza y todo, ¿verdad? Pero lo más duro es cuando él quiere que alguien le conteste las preguntas que él tiene. Y tiene un montón de preguntas. Y le hace las preguntas al católico. Y el católico le dice, pues es que yo no sé nada de eso. Y es un católico de iglesia. Le dice, yo no sé nada de eso. Pregúntele a mi esposa. O no, mejor vete a preguntarle al padrecito. Y entonces es muy fuerte porque entonces yo critico mucho ver eso. Me parece tan doloroso y tan denunciante que los cristianos y los católicos seamos como incapaces. Rivales. Incapaces de querer dar respuestas. Sí. ¿Ah? Es bien interesante. Sí. Pero ya el tiempo se nos ha terminado. No. Sí, ya se nos Pero no terminó. íbamos a leer el otro número. Claro, tenemos que leerlo, pero será el próximo miércoles. ¿Y por qué? ¿Usted está viendo el reloj? Sí, ya el ¿De tiempo verdad? se nos ha terminado. Ay, qué pena. Pero a mí me gustaría solamente hacer hincapié en lo que escribe el Papa para terminar este número. La iglesia tiene que ser, o sea que no es, tiene que ser. Y eso tiene que ser es imperativo. Es un imperativo. No es una si orden. quiere, si puede, debería, no. Es tiene que ser. ¿Qué tiene que ser la iglesia? Un lugar donde nos sintamos, bueno, un lugar acogedor, un lugar donde nos sintamos amados, perdonados y alentados a vivir según la vida buena del Evangelio. Según la vida buena del Evangelio. Bueno, pues ahí está. Un lugar el de reto. misericordia, un reto. Un lugar de... Misericordia gratuita. Sí. Sí, muy bonito. Bueno, pero ¿cómo nos No cuesta? creo que se haya pasado una hora. Qué pena. Ey, no hemos hablado casi nada. Sí. Y este número tenía, y el número siguiente también está muy necesitado de que lo comentemos. Ah, caray. Así es. Bueno. Bueno, ha sido un gusto, ojalá y también seamos autocríticos, ¿no? Autocríticos que, como dice Jesús, Dios nos ama tanto y nos corrige. Sí. Dios nos ama tanto que nos corrige. Y bueno, utiliza nuestros mismos sacerdotes, y en este caso el Papa, ¿no? Que intenta decirnos qué es lo que estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y hacia dónde tenemos que mirar, hacia dónde tenemos que caminar. Tenemos que caminar más, dejando que nuestra vida de pastores, de evangelizadores, sea, como ¿se acuerda como decíamos hace 3 numerales? La primacía de Cristo, del Evangelio. Es Cristo el que lleva todo. Pero muchas veces nosotros estudiamos tanto que creemos que va a funcionar la cosa porque yo soy bien preparado. No, vea, es Cristo el que lleva las cosas. Y es Cristo el que debe de ser el principal tema de nuestra vida. Pero no tema de hablar, sino tema de practicar. Que es justamente hacer que la misericordia del Señor se vea en nosotros, en cómo nos amamos, y que si nos peleamos, nos peleemos con amor, ¿ve? Con misericordia. Sí, con mi esposa también nos peleamos, pero yo creo que nos peleamos con misericordia, ¿ve? ¿Y ella es tu esposa? Sí. Ay, no la reconocí. No, es que está muy elegante. Qué barbaridad. Así es, bueno. Ay, yo no la había visto. Yo la vi, pero no sabía que... Sí, demasiado bonita para que sea la esposa de Edgardo. No, es que no. Santo Padre, no me muchas fijé. gracias. No, vamos a pedirle a la madre, nuestra madre, para que ella interceda por nosotros. Especialmente ahora que casi inicia el mes de mayo. ¿Cuándo es? El Sí, domingo ya la otra inicia semana. el mes de mayo. El próximo domingo, si Dios quiere, inicia el mes de mayo. Vamos a pedirle a la madre para que ella interceda por nosotros y nos conceda ser un lugar de misericordia. Qué bonito esto. Deberíamos de ponerlo así, que seamos un lugar de misericordia. Que cada uno de nosotros seamos un lugar de misericordia. Saludamos a la Madre. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 2 cosas que decir. Mañana cumpleaños mi esposa, así que un saludo también para ella. Opa, felicidades. Sí. Y bendiciones. Mañana jueves.
Mañana jueves, porque hoy es miércoles. Mañana celebra su cumpleaños ella. Y la otra cosa que decir es de que podría el diablo tentarnos, sean ilusos, y esto de vivir, así como se le escuchó de bonito al Padre, es una ilusión, vea, en el mundo humano, porque nos cuesta tanto hacer vida a la misericordia, vivir en amor. Pero que ese pensamiento no sea el suyo, sino que, ¿qué hace usted siendo católico? ¿Qué hace usted dentro de la iglesia de Cristo si usted cree que no se puede vivir en misericordia? Si usted no puede ser una persona que transmita la misericordia. Es como querer ser católico, pero creer de que es difícil, que es imposible ser santo. Decía un sacerdote, el católico que no aspire, o el sacerdote que no aspire a ser santo, ¿qué hace aquí entonces? Es difícil, pero nosotros debemos de aspirar a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces mi principal aspiración debe de ser la santidad, desear la santidad y luchar por ella, aunque nos cueste en el día a día, en el ser esposos, en el ser padres, en el ser hijos, en el ser hermano, amigo, en el ser hijo. Cuesta, es difícil, pero estamos llamados a que en esa realidad construyamos nuestra santidad. Sí. Así que muchas gracias, Padre. Que el Señor nos cuide y nos proteja y nos ilumine. Así es. Bendiciones. El Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima, cuando volvamos nuevamente a encontrarnos para compartir la alegría alegrísima del Evangelio. Pura vida.